Bienvenidos a esta Oda a la Joven Luz en la 22ª edición del Premio Celestino de Cuento, dedicado a Augusto Monterroso, quien cumpliría 100 años el próximo 21 de diciembre. Y para adentrarnos en este descubrimiento en la vida y obra de Monterroso, hemos invitado a los escritores Eugenio Marrón, Rubén Rodríguez y Lisette Prego. Así que acompáñenos en este espacio que hemos querido llamar 100 años después, el dinosaurio sigue allí. Y ya me acompaña mi primer invitado, Eugenio Marrón, para adentrarnos en la vida y obra de Augusto Monterroso. Marrón, bienvenido. Hola. ¿Qué nos puede comentar entonces de este escritor hondureño, nacionalizado guatemalteco? Quizás pudiéramos empezar por esos orígenes centroamericanos de Monterroso. Voy a empezar citando a Monterroso textualmente. Vivir es común y corriente y monótono. Todos pensamos y sentimos lo mismo. Solo la forma de contarlo diferencia a los buenos escritores de los malos. Esas palabras de Augusto Monterroso en su libro La Palabra Mágica, publicado en el año 1983, son definitorias de lo que ha sido la vida de este escritor extraordinario de la lengua española, de quien ahora en 2021 celebramos su centenario. Un escritor que es un buen escritor, que sabe que la vida, los resortes de la vida, la memoria que alimenta la vida y todo lo que atañe a ella, cuando se logra en materia de escritura, en materia de la palabra sobre el papel, que es el desempeño de un buen escritor, entonces tienes tu lugar ubicado en la historia. Monterroso tiene su lugar ubicado en la historia. En 1959, cuando se publica Obras completas y otros cuentos, apenas un libro delgado de unas 100 y tantas páginas de cuentos, el desafío comenzaba a hacerse presente. Alguien que se aparece de momento con su primer libro titulado Obras completas y otros cuentos, te está haciendo una propuesta de virtual desafío, pero también de adentrarte a un mundo donde los más diversos resortes se dan cita. El humor, la gracia, la memoria, el recuerdo, la literatura. Yo quisiera empezar, por ejemplo, por el cuento capital de Monterroso, que está incluido en ese libro, El dinosaurio. Ya sabemos, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Ese cuento en el cual se le entrega al lector la posibilidad de construir el cuento, está expresando cuáles son los resortes que convoca Monterroso a la hora de la escritura. La inteligencia del lector. La búsqueda de esa inteligencia como afirmación de la palabra que en sus libros se da cita. La palabra mágica, la palabra maravillosa, la palabra que se construye dominando la lengua y dominando la propia historia personal. La obra de Augusto Monterroso se desarrolla a través de diversos resortes que son los que definen su escritura. Pudiéramos hablar de la irreverencia, pudiéramos hablar del humor. Y ojo, decía Monterroso que la función del humorista no es hacer reír, sino hacer pensar. Y ahí está la clave de sus cuentos espléndidos. La posibilidad de la raigambre de la lengua. Monterroso es un escritor absolutamente cervantino, un escritor que reposa y desde ese reposo construye su obra desde los territorios de aprendizaje más diversos, desde la poesía de Rubén Darío, pasando por los clandes clásicos de la lengua, por la poesía universal, la literatura universal. Monterroso es un receptor de formas y nombres y grandes resortes literarios. Ellos se dan cita en su obra. Yo te hablaba del libro La Palabra Mágica, que es un libro que se publica en 1983 y que a mí me parece que es definitivo para entender la biografía personal de Monterroso. Es un libro que es casi como un cajón desastre, donde tú puedes encontrar las más diversas posibilidades. Un libro en el que está el ensayo, el recuerdo, la lectura. Un libro en el que se aborda con similares solicitudes de rigor, pensamiento y elegancia verbal temas tan diversos como pueden ser la poesía de Ernesto Cardenal, el oficio del traductor literario, la memoria de la lengua, William Shakespeare, las muertes de Horacio Quiroga, el gran cuentista,
de lo más profundo del Uruguay y de la Argentina, porque hay que recordar que Horacio Quiroga, como bien dice Monterroso, tuvo varias muertes, y muertes accidentales, por su padre, por sus hermanos, por sus familiares, que para mí es uno de los grandes textos de ese libro y uno de los grandes textos de Augusto Monterroso. Ese libro, La Palabra Mágica, yo creo que actúa como una especie de pasaporte de Monterroso hacia la literatura y hacia el encuentro con los lectores. Pero hay que hablar también del Monterroso juguetón, del Monterroso con una agudeza extraordinaria. Su libro, La Oveja Negra y demás fábulas, convoca a revisitar los grandes clásicos del mundo de la fábula, desde La Fontaine hasta nuestros días, pero vistos por la mirada de Monterroso. ¿Qué decirte, por ejemplo, de la rana contada por Monterroso en esa espléndida fábula de ese libro, donde la rana es casi como un paciente con problemas psíquicos que quiere siempre figurar en el primer orden del mundo, en los primeros escenarios, y a la hora de la muerte se está preguntando si su patica de rana sabrá a un muslo de pollo cuando alguien se la coma. Esa agudeza es la que define el arte de Monterroso, la elegancia de la escritura, la lengua de Cervantes, la sonrisa de Quevedo. Esos elementos que conforman el arte de construir una gran narrativa están presentes en Monterroso. Pero hay algo más que yo quisiera señalar al respecto, y es que, por ejemplo, en un libro como Los Buscadores de Oro, que es una suerte de memoria familiar, de autobiografía de Monterroso, hay pasajes de una construcción, de una serie de elementos vivenciales que engalanan y conmueven al lector. Mira, yo quisiera recordar ahora mi última conversación, o mejor, mi penúltima conversación con el gran poeta y ensayista cubano Roberto Fernández Retamar, un día del año 2016 en la Casa de las Américas, sobre Augusto Monterroso, donde conversaba yo con Retamar de que algún día habría que hacer una gran antología de literatura latinoamericana donde estuvieran recogidas aquellas grandes piezas que retratan al padre en la literatura. Y le decía a Roberto Fernández Retamar que a la hora de esa gran antología, donde deben figurar poemas de Borges, fragmentos de Conversación en la Catedral, la gran novela de Mario Vargas Llosa, entre otros, debe figurar la definición de padre desde la raíz propia que daba Monterroso en su libro Los Buscadores de Oro. Si me permite, voy a citar lo que dice Monterroso al respecto, o sea, el retrato que hace de su padre, Augusto Monterroso, en Los Buscadores de Oro, que me parece que es una muestra de la elegancia suprema de la lengua, de la austeridad, de la mirada a fondo en el calado familiar de pertenencia de Monterroso. Dice Monterroso sobre su padre: era bueno, era débil, se mordía las uñas, usaba anteojos de aro metálico y su ojo derecho era un tanto estrábico. En un tiempo usó refinadas botas de alta botonadura con polainas de paño gris. Era sentimental respecto de los pobres y quería cambiar el mundo por uno más justiciero. Con todo esto era natural que bebiera en exceso. Constantemente se llevaba a la boca puñados de bicarbonato. Sus entusiasmos eran breves, como largas eran sus esperanzas, que le duraron toda la vida sin que ninguna se cumpliera. A mí me parece que ese retrato de una hermosura, de un dolor, de una conmoción visceral del padre que entrega Augusto Monterroso en Los Buscadores de Oro, está expresado el sentido que tenía para él la lengua, la memoria, los resortes de la familia. Este hombre que construyó fábulas, cuentos extraordinarios, que era un hombre de una cultura literaria muy afirmada, y así lo demostró en sus ensayos, en sus cuentos, en todas sus piezas, es un lujo de la lengua española. Por eso, cuando algún escritor joven, cuando algún nuevo inquilino del mundo de la literatura me pregunta ¿qué nombres tendríamos? Yo digo, no, en primer lugar, en el ámbito de la lengua española, tiene que haber a la hora del aprendizaje nombres como los de Augusto Monterroso, el dueño del dinosaurio Monterroso, que cumple 100 años de juventud. Así es, Marrón, y por eso estamos dedicando esta edición del Premio Celestino de Cuentos a su centenario. Muchísimas gracias
por estar hoy con nosotros. Gracias a ti y a ustedes. Y ustedes no se vayan porque seguimos ahondando en la vida y obra de Augusto Monterroso. El espejo que no podía dormir. Había una vez un espejo de mano que cuando se quedaba solo y nadie se veía en él, se sentía de lo peor, como que no existía, y quizás tenía razón, pero los otros espejos se burlaban de él y cuando por las noches los guardaban en el mismo cajón del tocador, dormían a piernas sueltas satisfechos, ajenos a la preocupación del neurótico. Y el estilo literario de Augusto Monterroso ha influido la literatura latinoamericana del siglo XX y también la actual. Por eso ya me acompaña Rubén Rodríguez para adentrarnos en este tema. Rubén, bienvenido. Gracias, Lilian. En honor al autor, un tema de nuestro conversatorio, seré breve. Porque, como reza un proverbio mexicano, lo bueno si breve, bueno dos veces. Augusto Monterroso ha sido llamado con razón el café expreso de la prosa literaria, porque utiliza géneros como el cuento, la fábula, los epigramas y la sátira con un sensible, delicado e irónico sentido del humor, todo concentrado como el café expreso. Debemos aclarar primero que el minicuento, el microrrelato o relato breve no fue inventado por Augusto Monterroso, sino que tiene en él a un maestro, a un singular cultor. El texto breve de ficción está emparentado con la tradición oral, la mitología, y tiene sus raíces en textos religiosos como la Biblia, aunque se consolida en la Edad Media en toda una literatura didáctica en forma de fábulas, aforismos, leyendas o parábolas. Ha sido descrito como subgénero narrativo posmoderno y sus características son la concisión y la intensidad narrativa, con la reescritura y la experimentación del lenguaje como técnicas. Economía de palabras y capacidad de sugerencia son también otras características de este género que demanda de lectores activos que completen el texto. Y cuando digo lector activo me estoy refiriendo al concepto de Cortázar, que clasifica a los lectores en pasivo, aquel que asimila el texto literario, y el lector activo, que es el que reescribe, es el que interpreta y analiza el texto al punto de producir un nuevo texto. Hay en Monterroso un consciente y arduo ejercicio de edición en pos de una apariencia de sencillez que, citando la teoría del iceberg, esconde toda una montaña de hielo detrás de un inofensivo granizado. Son cualidades del estilo literario de Augusto Monterroso las siguientes: el carácter eminentemente lúdico, de juego, de diversión, de chanza; el lenguaje lacónico, o sea, breve, conciso; la elipsis o la omisión insinuante, o sea, no decirlo todo, sino sugerir para que el lector complete el sentido del relato en sí; la prosa epigramática, o sea, breve, imitando el epigrama, que es forma poética; la legibilidad, o sea, no complicar, porque lo complejo no tiene que ser necesariamente complicado, sino que hay una voluntad de hacer comprensible el texto literario en Augusto Monterroso. La renovación de la fábula a través de la parodia, la sátira y el aforismo, o sea, la fábula como forma narrativa anterior. La intertextualidad en tanto reciclaje, hay varios textos de Augusto Monterroso como La cucaracha soñadora, donde recicla y reescribe dos textos anteriores. El cuento de la metamorfosis de Franz Kafka y un texto breve referido a un autor chino, Confucio, que hablaba de un hombre que se duerme y sueña que es una mariposa y al despertar en sucesivos umbrales no sabe si es un hombre que soñaba que era una mariposa que soñaba que era un hombre que era una mariposa. Este texto está parodiado, reescrito por Augusto Monterroso en el cuento de La cucaracha soñadora. La crítica literaria, la noticia de prensa y el palíndromo, o sea, estas oraciones que pueden leerse lo mismo en ambas direcciones, del principio al final y viceversa, también son empleados como forma narrativa por Augusto Monterroso. El uso de la caricatura y el humor negro abunda en los textos de este autor. La fragmentación y el estilo cortado con digresiones, frases breves, separadas por puntos, de manera que el texto se va dando por escenas sucesivas en una especie de montaje literario, de autoedición. El juego lingüístico paraliterario también es usado por Augusto Monterroso cuando convierte en sátira los títulos, los prólogos, las citas, esto que se llama en el lenguaje académico el aparato crítico de un texto. La diversidad temática es otra característica del estilo literario de Augusto Monterroso, sobre todo cuando toma como personajes lo mismo a un ser humano que a un animal, que hasta un fenómeno atmosférico. La creación de apócrifos, o sea, de falsos textos auténticos, es otro recurso que emplea Monterroso en su literatura. La prolijidad formal, esa calidad formal del texto, esa entrega de textos impecables presente en este autor.
Y también hay en él una apariencia de cotidianidad y una renuncia a la ostentación de erudición. Ojo con esto, porque detrás de un texto breve hay páginas y páginas de literatura digerida, o sea, de cultura general, que se ha potabilizado, que se ha procesado para hacerlo accesible a todos los lectores y convertido en una cápsula de sentido. Monterroso ha sido una lectura gozosa e incitante para mí desde que descubrí allá por los alegres años 80 su libro de cuentos La Oveja Negra, en el cual se halla mi texto favorito, que no es desde luego el dinosaurio, el más conocido, sino el que le da título al cuaderno. Un cuento agudo, crítico, ácido, sarcástico, donde los haya. El cuento La Oveja Negra, que voy a leerles a continuación. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Y termino, para no redundar, no sea que me pase como el rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio y se deprimió. Muchísimas gracias, Rubén. Y precisamente el cuento La Oveja Negra nos da pie para invitar a nuestra próxima panelista, Lisette Preo, y usted no se vaya porque, por supuesto, 100 años después, el dinosaurio sigue allí. El mundo. Dios todavía no ha creado el mundo, solo está imaginándolo como entre sueños. Por eso el mundo es perfecto, pero confuso. Terminábamos el segmento anterior con Rubén Rodríguez y el cuento de Augusto Monterroso, La Oveja Negra. Y qué bien, porque ahora mi siguiente invitada viene a hablarnos sobre la fábula y el protagonismo de los animales en los cuentos de Monterroso. Lisette Preo, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Lilian. No hace falta ser un lector muy sagaz para notar la profusión de animales en los textos de Augusto Monterroso. Estas criaturas no son atrezo en las narraciones, toman los roles protagónicos con organicidad y vuelcan en sus desdichas o peripecias toda la voluntad edificante del autor. Escritos de este modo, los textos se transforman en un espejo burlesco que no refleja al lector, pero quizás sí a su alter ego animal personificado. Aunque el propio Monterroso insistía en que no había en su literatura un afán moralizante, es imposible no encontrar en sus sarcásticas letras pautas morales, desafíos existenciales, resueltos con la sapiencia del fabulista o magnificados para hacerlos notar. Él mismo dijo: si alguien quiere extraer de ellos alguna moraleja, está en su derecho y puede hacerlo. Corregir las malas costumbres de la gente es una tarea demasiado fácil que hay que dejar a las autoridades. El escritor debe ocuparse de lo verdaderamente arduo. El buen uso del gerundio, por ejemplo, o de la preposición a, que se acostumbra a emplear mal. Yo me gano la vida corrigiendo esta mala costumbre. Otra obviedad que emerge de la lectura de este autor es su afán perfeccionista, como decía Rubén, el cuidado de no permitirse ningún exceso, la precisión, tanto que, parafraseando al genio, aseguró que no escribía, corregía. Noten si le preocupaba la exactitud de sus palabras, de las estructuras. Era un perseguidor de la sintaxis precisa, una virtud valiosísima en su ramo, debo decir. Augusto Monterroso apuesta por el no ser, él que no fue mexicano, ni hondureño, ni guatemalteco, sino todo al mismo tiempo. El escritor de brevedades más ilustre, quizás de las letras hispanas, cree que un libro es un zoológico de defectos humanos, un bestiario de aquello que no teme cuestionar en sus congéneres y que atribuye a los animales sin importar si el pacto tácito entre el lector y la fábula adjudica tal o más cual rasgo a cada criatura. Monterroso subvierte el acuerdo, lo renueva. Cada animal puede ser cualquier cosa y servir de instrumento en sus relatos. Los disfraces de bestia con los que viste Monterroso a sus personajes son el pretexto para enunciar atributos humanos, conflictos propios de la especie, y cada uno viene además envuelto cuidadosamente en ironía. La nueva fábula, donde establece el diálogo con criaturas del mundo animal reconstruyendo una convención que basa en la parodia, en el absurdo, suele tener la misma naturaleza moralizante que es común en el género, pero de una manera inesperada. Los animales parlantes en la obra de Augusto Monterroso vuelven a la literatura para adultos, de la que habían sido cortésmente relegados como cosa de textos fantásticos y literatura para niños. En el artículo Augusto Monterroso y el arte del devenir animal, de Iván Aguirre, el investigador puntualiza que en primera instancia están los animales que representan humanos,
aquellos que son más signos retóricos que un ente de ficción con personalidad o rasgos vitales suficientemente desarrollados en la trama. Animales como la oveja negra, el conejo, el león y las moscas, que representan algo específico, aunque no sea lo que corresponde en el mundo de la fábula y la mitología popular. Luego están los animales testigos, como la jirafa relativista, que sirven de testigo no humano ante la ridiculez o absurdo del hombre en su comportamiento destructivo. Y finalmente, los animales que están en un proceso erróneo de devenir animal a partir de cambiar o negar su naturaleza. La rana que quería ser rana auténtica, la mosca que soñaba que era un águila y el perro que deseaba ser humano. Fin de la cita. Todo puede ser representado por un animal. Cada concepto con el que nos alecciona o sacude para decirle, miren qué tontos hemos sido, aunque él mismo rechace que sea esta su voluntad. Aquí tipo y arquetipo están retratados y el lector puede escoger qué traje usar, si será león o conejo, oveja o dinosaurio, rana o mono, porque están dados así principios éticos, perfiles psicológicos, supuestos estéticos, concepciones sociopolíticas y la filosofía vital del artista. Leyendo Monterroso puedes reír socarronamente, reflexionar, comparar con tus conocidos a tal o más cual personaje, a la manera del mono que quería ser escritor satírico. Siembra dudas, planta cara a la hipocresía, la desafía abiertamente. Así que ya no importa si alguien lo creyó un émulo de Esopo. Si alguien quiere vivir bajo sus códigos, será una mejor persona. Si quiere disfrutar de su prosa y tomar de ella un patrón de la redacción adecuada, será un mejor lector o escritor o ambos. Cumple así el autor de El dinosaurio su propósito declarado y el que escapó a su intención y domó el espíritu de sus relatos, autónomos una vez que el público sea dueño de ellos. Porque, aún sin quererlo, 100 años después y pese a su oposición, la fábula todavía está allí. Lisette, muchas gracias. Muchas gracias también a Rubén Rodríguez y a Eugenio Marrón por habernos acompañado en este espacio Oda a la Joven Luz. Y con la invitación a acercarnos, por supuesto, a la obra de Augusto Monterroso y que usted siga disfrutando de las propuestas que Ediciones La Luz ha preparado en esta edición 22 del Celestino de Cuentos. Nos despedimos hasta otro espacio.